Para los que no me conozcáis, que yo creo que casi todos me conocéis ya, soy May Escobar, soy la directora de la Fundación Francisco Luzón. Y hemos querido mantener el encuentro que había planteado y agendado previamente la plataforma de afectados en Burgos, y que nosotros habíamos querido que nos estuviesen acompañando los investigadores que en este momento están dentro de nuestro programa de Talento ELA. Talento ELA es un programa que llevamos a cabo gracias a la alianza y gracias a nuestros compañeros de viaje, que para nosotros son fundamentales, como es la Fundación Bancaria La Caixa, a los cuales pues les tenemos que agradecer que escuchasen a Paco, a Francisco Luzón, y de alguna manera pues conseguir iniciar un camino juntos en lo que era poder realizar grandes proyectos de investigación en nuestro país en ELA. Realmente, como sabéis, la Fundación Bancaria La Caixa, luego lo dirá Sonia, a la cual también agradecemos mucho que nos acompañe hoy, es una alianza a la que tenemos establecida y que nos posibilita el que la tercera institución, entidad y empresa que más financia en el mundo de investigación, la tercera del mundo, no es nada, nos hiciese un hueco para que la ELA pudiese estar presente todos los años con el mejor proyecto posible a financiar en investigación en nuestro país. Por eso le dedico el agradecimiento de la Fundación Luzón, por supuesto, y de toda la comunidad de la ELA a la Fundación Bancaria La Caixa, que lo ha hecho posible. Y contaremos con los dos proyectos que nos van a explicar sus proyectos, los dos investigadores que han sido financiados en las últimas dos convocatorias. Esta convocatoria, en la de este año, en este momento se está todavía en valoración, ahora lo contará Sonia, pero bueno, estos dos proyectos nos parecía interesante que todos los conocieseis, que les pusieseis cara, además que son personas extraordinarias y estupendas y que tenemos la suerte de que estén a nuestro lado. Sin más, paso la palabra a nuestra querida Sonia Vidal, que nos acompaña también, y darle voz a la Fundación Bancaria, que como sabéis pues, nos apoya y cofinanciamos el que sea posible que estos proyectos salgan adelante. Muchas gracias, May. Deciros que para nosotros como entidad es un placer y os agradecemos mucho que nos invitéis a participar en esta jornada. Como institución, pues nosotros nos gusta ayudar a la gente y vosotros sois el motor de nuestro trabajo. Entonces creemos que ayudar a la enfermedad es sobre todo ayudar en investigación, ¿no? La Fundación Luzón hace una labor impresionante, cuenta con nuestro apoyo para todo lo que haga, cualquier cosa, cualquier iniciativa que tenga. Que sepáis que todo lo que nosotros invertimos en investigación todos los años, como ha dicho May, hay un área temática dedicada a las neurociencias y de todos esos proyectos que se presentan, siempre uno va dedicado al estudio y la investigación de esclerosis lateral amiotrófica. Quiero que sepáis que aunque sois muchos, os llevamos a todos, a cada uno de vosotros en nuestro corazoncito. Somos una entidad dedicada a financiar proyectos de investigación, pero nuestro compromiso social también es importante, ¿no? Entonces, que sepáis que estamos aquí por y para cada uno de vosotros, ¿eh? Eso se lo quiero también agradecer mucho a May, a Luis, que son los que realmente impulsan la ayuda en esta enfermedad, ¿eh? Pero que sepáis que a la Fundación La Caixa la tenéis aquí para todo. De verdad, muchísimas gracias a todos por habernos permitido hoy participar en un encuentro tan bonito como es este. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Sonia, de verdad. Además, como veis, pues tenemos, aparte de la Fundación Bancaria, una gente muy especial también en la Fundación que nos acompañan en todas las actividades siempre que realizamos. Os voy a explicar un poco la dinámica. Yo primero voy a presentar a cada uno de los investigadores que va a hablar, pero las preguntas que tengáis las podéis anotar en el chat. En el chat podéis dejar las preguntas que queráis hacer a cada uno de ellos, diciendo esta pregunta es para Carmen o esta pregunta es para Rubén. Si tenéis alguna otra pregunta de carácter general, también la podéis hacer. Si puede, la contestará Luis de Navas, que también está con nosotros, es la persona responsable de investigación del equipo de la Fundación Luzón. Si es alguna otro tipo de pregunta, y si no, pues intentaremos responderoslas posteriormente a esta sesión. Sin más, os voy a presentar a cada uno de
personas que van a participar. Por una parte, el primer proyecto que salió ganador de la convocatoria de la Fundación Banca de la Caixa y de la Fundación Luzón fue Rubén López. Rubén es profesor del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona. En esa misma universidad defendió su tesis doctoral en el año 2005 y posteriormente trabajó como investigador postdoctoral en la Universidad McGill de Canadá durante 3 años. En el año 2009 retornó a la Universidad Autónoma de Barcelona y desde entonces ha estado compaginando su labor docente como profesor de continuidad de la actividad investigadora, y sus proyectos de investigación se enfocan en la modulación de la respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central para desarrollar nuevas terapias. Una de esas líneas de investigación es la que está desarrollando actualmente en ELA. Y por otro lado, a Carmen Fernández, que es la investigadora principal del Grupo de Investigación de Neurometabolismo del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Después de defender su tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2007, comenzó su trabajo como investigadora postdoctoral en el Hospital Nacional de Parapléjicos en el año 2013. Cuando comenzó proyectos de investigación en la Universidad de Tasmania, en Australia, que estuvo del 2013 al 2016. En el año 2017 retornó también, como Rubén, al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, con un contrato muy competitivo de la Junta de Castilla-La Mancha, donde desde entonces trabaja estudiando en relación, la relación que hay entre el metabolismo y la ELA, y es donde se enfoca el trabajo que está realizando también. Entonces, cuando queráis, si os parece, empezamos por Rubén y comienzas con tu exposición. Y de verdad, a los dos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta mañana, que para nosotros es de verdad muy especial. Un momento que parece que se acaba de caer la conexión de Rubén. No me digas. Sí. Esto es lo que pasa, el directo es así. Pues empezamos por Carmen, entonces, cambiamos las tornas. Carmen, si te parece. Vale. ¿Estás preparada? Pues venga, lo hacemos así. Vale. Vale. Vale, bueno, yo muchísimas gracias a vosotros por la invitación, por esta iniciativa tan increíble, y estoy encantada de participar y, por supuesto, extender mi agradecimiento tanto a la Fundación Luzón como a la Fundación La Caixa por abrir esta brecha en el campo de las neurociencias para cubrir esta terrible patología y que podamos avanzar en el conocimiento y en el avance de nuevas terapias. Nosotros, como ha comentado antes Mai, pues fuimos galardonados con el proyecto hace relativamente poco tiempo en esta segunda convocatoria. Y bueno, he hecho una breve descripción de en qué consiste el proyecto y os voy a presentar muy brevemente algunos de los resultados preliminares. Obviamente, bueno, muy preliminares y no tenemos todavía demasiado dato acumulado, también a consecuencia de todo lo que ha ocurrido con el COVID. Como ha estado comentando Mai, nosotros estamos muy interesados en entender un poco más cuál es el papel de la leptina, a día de hoy desconocido en el contexto de la esclerosis lateral amiotrófica, y poder pues contribuir al desarrollo de terapias que pasen por la regulación o bien de sus niveles o bien de sus vías de señalización, que es de lo poco que sabemos en la actualidad. Por hacer una breve introducción de qué es realmente la leptina, pues esta primera diapositiva pues, describe un poco, ¿no? Pues, que, bueno, aparte de ser una hormona producida por el tejido adiposo, me parecía interesante contaros que se le da nombre en el año 94, sin embargo las primeras evidencias científicas parten del año 1965, donde Coleman y colaboradores, a través de la realización de experimentos de parabiosis quirúrgica, pues detectan un factor que tardaron años en ponerle nombre. A día de hoy sabemos que es la leptina, que generaba toda una serie de alteraciones a nivel metabólico y que estaba muy ligado tanto al desarrollo de diabetes tipo 2 como al desarrollo de la obesidad. La función clásica que se le atribuye a la leptina en origen pues es el control del consumo energético y de la alimentación. Como podéis ver en la gráfica, pues
en la parte superior a mano izquierda, a través del efecto que realiza sobre control de la ingesta de la alimentación en el núcleo arcuato del hipotálamo, pues regularía lo que es el control del hambre y de la saciedad, siendo una hormona producida en la mayor parte por el tejido adiposo, aunque hay otros tejidos que contribuyen al aumento de los niveles plasmáticos, pero en muchísima menor medida. De los distintos receptores que necesita para poder ejercer su señalización biológica, los distintos celulares en los que sabemos que actúa, el único capaz de transmitir la señal es el que se conoce con el nombre de receptor largo, que es lo que tenéis aquí en la imagen, OVRB, es el que tiene el dominio intracelular necesario para poder activar 4 cascadas fundamentales de señalización, y en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, particularmente 2, que son las que veis aquí en imagen, la vía de STAT3 y la vía de AKT, pues son los que parecen ejercer un control mayor sobre lo que es la regulación de la respuesta mediada por leptina. Inicialmente se pensó que la leptina estaba muy restringida y su receptor al hipotálamo, y luego a través de distintos estudios posteriores se ve que tiene otros efectos biológicos sumamente importantes a raíz del descubrimiento de la presencia de OVRB en otras regiones extrahipotalámicas. Entonces, estas evidencias que ponen de manifiesto la presencia del receptor largo de leptina en otros tejidos, pues hacen conocer a la comunidad científica la implicación de esta hormona en temas relacionados con los procesos reproductores, la termogénesis, y trabajos que empiezan a partir del campo de la oncología, que ponen de manifiesto la importante función neuroprotectora de la leptina. De hecho, son muy numerosos los estudios que han puesto de relieve esta capacidad neuroprotectora de la leptina mediada por su receptor OVRB en procesos de isquemia, en procesos de lesión medular espinal, en enfermedades como el Parkinson y la epilepsia, y más recientemente en el campo de las demencias. Como podéis observar en la imagen, ahí veis cómo estas 2 vías de señalización, ejes centrales de el efecto fisiológico derivado de la unión de leptina o OVRB en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas, pues tiene una función muy importante en la regulación de los procesos cognitivos a través de la regulación de vías de señalización que regulan, por ejemplo, quinasas como GSK3 beta, que están directamente implicadas en la formación de los ovillos neurofibrilares y de las placas de beta-amiloides que generan esa toxicidad en el cerebro en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Y a diferencia de lo que ocurre con el papel neuroprotector o la potencial función de la leptina en el contexto de las neurodegenerativas, concretamente en el campo de las demencias, en el contexto de la esclerosis lateral amiotrófica es algo que está todavía por explorar. Sabemos que durante mucho tiempo se consideró que la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica estaba muy restringida al sistema motor por la afección de la neurona motora, pero cada vez más y yo me siento más inclinada a esa parte, más frente a restringirlo al contexto del sistema motor, considerarlo como un sistema o un desorden más de tipo multisistémico, ¿no? Porque ya se sabe a través del descubrimiento de alteraciones en determinados genes, como es el caso de C9orf o de la proteína TDP43, que hay una afección importante de otras funciones o habilidades cognitivas que afectan a los procesos de memoria. En el caso de... perdonad, ¿me oís? Sí. Perdón. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, como sabéis, al igual que ocurre en el Alzheimer, hablamos de una componente familiar u otro esporádico. La mayor parte de los pacientes se engloban dentro de este componente esporádico, y los modelos animales que se llevan utilizando desde 20 años atrás pues han ido muy de la mano de utilizar y emplear modelos muy relevantes, como es el caso de los modelos de SOD1 que afectan a la superóxido dismutasa. Sin embargo, bueno, pues de la mano del descubrimiento de otras alteraciones, como es el caso de TDP43 o C9orf, pues se han ido desarrollando otro tipo de modelos que, bueno, pues han abierto una ventana a poder explorar el contexto patológico de este tipo de proteínas más tradicionalmente asociadas, como es el caso de C9orf, a las demencias, o en este caso a la demencia frontotemporal. Y este tipo de modelos y este tipo de nuevas mutaciones pues han puesto de relieve, ¿no?, el concepto de un espectro compartido
entre lo que sería la demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amiotrófica, siempre ligado a las alteraciones en este tipo de proteínas. En el caso de la proteína de TDP43 sabemos que es una proteína de unión a RNA que tiene un papel fundamental en la regulación de procesos de splicing alternativo, transporte axonal. Normalmente se localiza en el núcleo celular, pero por razones a día de hoy todavía desconocidas se trasloca al citoplasma, donde forma estos agregados característicos en formas insolubles y otras alteraciones derivadas de su hiperfosforilación que generan un daño neuronal y como consecuencia un daño. Dentro de las teorías de la esclerosis, o sea, la causa primera, por decirlo de alguna manera, que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad, pues se han propuesto muchas teorías y durante tiempo el contexto de la situación metabólica de un individuo o este link más directo entre el efecto metabólico o nutricional de un individuo con el contexto patológico de la enfermedad como tal, pues no era tan claro. Otros procesos que son sumamente importantes dentro del contexto de esta enfermedad, como el estrés oxidativo, mecanismos de excitotoxicidad, disfunción mitocondrial, pues están siendo ampliamente y han sido ampliamente estudiados, y de la mano también de resultados de otras enfermedades neurodegenerativas, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal, también se ha visto como pues, el papel importante que tiene la leptina y otras hormonas muy ligadas a contribuir al equilibrio del estado metabólico de un individuo como riesgo o como factor determinante en la progresión de la enfermedad. Entonces, también sabemos que el papel del metabolismo como tal es muy relevante en el contexto de la esclerosis lateral amiotrófica y está claramente establecido la situación de hipermetabolismo que padece el paciente de esclerosis lateral amiotrófica. Lo que no sabemos a día de hoy es cuáles son los mecanismos moleculares y celulares que hacen que se acelere la patología como consecuencia de las alteraciones ligadas al metabolismo y en el contexto del daño de la neurona motora. La leptina sale a la palestra, por decirlo de alguna manera, de la mano de dos estudios epidemiológicos relativamente recientes que ponen de relieve pues, la relación entre el mayor o menor riesgo asociado al desarrollo de la enfermedad dependiendo del estado metabólico de un individuo, el mayor índice de masa corporal, es decir, frente a una situación de sobrepeso. Y este es el gran reto que hay en la actualidad porque hasta ahora no hay ningún estudio más ligado a la investigación básica preclínica, manteniendo siempre ese link translacional que haya estudiado de base si realmente este aumento de los niveles de esta adipocitoquina puede tener algún significado más allá del estado nutricional o metabólico de un individuo. Sabemos que estos estados fisiológicos afectan a la progresión de la enfermedad y al contexto de la supervivencia de la neurona motora. Dentro de este contexto, como os comentaba antes, ligado de la mano de proteínas como TDP43, del espectro que podemos hablar de situación bien de hipermetabolismo, otro tipo de alteraciones metabólicas que ocurre en el caso de la demencia frontotemporal. Por tanto, sabemos que a día de hoy que la nutrición y el metabolismo podrían contribuir al diagnóstico de la enfermedad, informarnos de una manera muy precisa sobre el estado metabólico de un individuo o contribuir al desarrollo de marcadores de progresión de la patología. La cuestión es cómo. La leptina, a través de estos dos trabajos, sabemos que cuando una persona presenta una situación de índice de masa corporal más elevado o está en una situación de obesidad, tiene un mayor contenido en grasa, aumentan los niveles periféricos de leptina. Y esto, a través de estos dos trabajos, sabemos que tiene un efecto positivo sobre la reducción del riesgo en lo que sería a la progresión del curso clínico del paciente. Se abren tres cuestiones fundamentales. Es cuáles son los mecanismos que hacen que esta hormona pueda influir de manera directa en la supervivencia de la neurona motora. Por otro lado, si la regulación de los niveles de leptina como tal o fluctuaciones en sus niveles, cuál puede ser el impacto sobre el desarrollo del curso clínico de la enfermedad. Y después, teniendo en cuenta que de la mano
de alteraciones de TDP43, que como os comentaba antes, estaríamos hablando de un espectro compartido entre pacientes con demencia frontotemporal y deterioro cognitivo y con lateral amiotrófica, sería plausible que la función que pueda tener en el contexto de la regulación metabólica de la leptina sea trasladable al contexto de la demencia frontotemporal. Esa es la misión que tiene nuestro proyecto Metabolep. Nosotros hemos propuesto un abordaje experimental bastante complejo en el sentido que hemos decidido abordar y explorar estos contextos en uno de los modelos más nuevos, más recientes que hay ligados a la alteración de TDP43, que es este modelo de ratones bigénicos delta NLS. Nuestra intención, nuestra idea es poder explorar en profundidad el efecto de una dieta que pase por elevar de una manera muy puntual los niveles de leptina a través del control y de la ingesta alimenticia, impactando de manera directa sobre el metabolismo, y ver si realmente estamos hablando de una situación que pase por una regulación propiamente de sus niveles, o hay un proceso de desarrollo de resistencia central que, como puedo enseñar ahora a través de los resultados de los datos del laboratorio de Yemen, con otro de los modelos que vamos a utilizar en el proyecto, parece indicar. O sea, sería más una situación como la que puede estar ocurriendo en un paciente que tiene obesidad, un mecanismo de resistencia central, con lo cual la leptina no es capaz de ejercer su efecto propiamente dicho porque sus vías de señalización intracelulares no están actuando correctamente. Y por otra parte, para poder ser capaces de estudiar en profundidad cuáles son los mecanismos que están implicados en estos procesos que vamos a abordar con el modelo de ratones bigénicos más in vivo, utilizando una estrategia de regulación directa a través de la manipulación de la nutrición, pues ser capaces de estudiar en detalle los mecanismos. Hemos elegido este modelo de ratones knock-in porque desde nuestro punto de vista es un modelo mucho más fisiológico, al ser una mutación directa sobre la proteína TDP43 en el contexto del modelo, más que una sobreexpresión de una proteína mutada, que es lo que ocurre con el caso de los modelos de ratones transgénicos. También nos parece muy interesante, seleccionamos este modelo porque desarrollan hiperfagia y es claro que tienen un aumento del peso ligado de la mano a un deterioro cognitivo, con lo que también es un modelo muy interesante sin perder la conexión con la demencia frontotemporal. Como os comentaba, nuestra hipótesis de partida es que la alteración del metabolismo de una manera muy consistente, más que utilizar, por ejemplo, la leptina como terapia para aumentar sus niveles de manera transitoria a nivel periférico, y el impacto que puede generar sobre el sistema metabólico, consideramos que puede tener un efecto neuroprotector y proteger a la neurona motora frente al daño, bien por la elevación de sus niveles, que por los estudios que vienen a nivel epidemiológico pudiera ser una de las razones, fluctuaciones en sus niveles, o bien por el bloqueo o desbloqueo, es lo que tenemos que comprobar, de sus vías de señalización y el estado de su receptor. Para llevar a cabo estos estudios colaboramos con distintos grupos de investigación. El grupo de la doctora Del Olmo y del doctor Mariano Ruiz Gallo, ellos son, además de expertos en plasticidad sináptica, en nutrición, y llevan muchísimos años trabajando en el desarrollo de dietas muy dirigidas a la regulación de los niveles de leptina para poder dar una respuesta, ¿no?, a dudas tan importantes como hay a día de hoy sobre sus funciones, sus mecanismos de acción en otras patologías, como es el caso de la obesidad, y luego poder también dar respuesta a los mecanismos de plasticidad sináptica. No olvidemos que la leptina en el contexto del Alzheimer tiene una función muy importante en preservar la función cognitiva. Empleando en colaboración con el doctor Yemen y a través del uso de este tipo de modelos de knock-in, seremos también capaces de poder explorar mecanismos y tener una mayor certeza de cuáles son los potenciales mecanismos, su vía de señalización intracelular o bien su receptor, que están alterados en el contexto de la neurona motora. Y toda la parte básica
se trasladará al contexto más clínico del paciente a través de la validación de las dianas, de potenciales dianas, y utilizando tejido de pacientes de esclerosis lateral amiotrófica que presenten alteraciones de TDP43 y utilizando muestras de plasma. Desde el punto de vista de qué respuestas pretendemos dar, pues pretendemos hacer un abordaje experimental que pase no solamente por dar una respuesta al contexto clínico, sin ser obviamente un proyecto que tenga un enfoque 100% clínico dirigido al paciente como tal, pero sobre todo nos interesa la parte más básica en tanto a conocer la biología de la leptina a través del uso de estos modelos en el contexto de la patología de la esclerosis lateral amiotrófica, con el fin de ayudar a la comunidad científica a poder desarrollar estrategias que pasen por o bien aumentar sus niveles o bien bloquear o abregular, es decir, favorecer los mecanismos de señalización de esta hormona. Como datos muy preliminares, bueno, porque realmente tenemos todavía mucho que estudiar, simplemente comentaros un poco en los datos que tenemos del modelo de Nokin, del Dr. Yemen. Estos animales, como podéis comprobar, los mutantes frente a los wild type, pues tienen un peso más elevado, como os comentaba anteriormente, tienen hiperfagia, aparte de deterioro cognitivo, presentan un aumento del peso, lo que podéis ver en la gráfica. Esto va de la mano de un aumento de los niveles periféricos de leptina, como hemos detectado por ELISA. Hemos hecho también un análisis muy preliminar del estado de los niveles de mRNA de la leptina, de su receptor, tanto en sistema nervioso central como en tejido adiposo blanco y tejido adiposo marrón, y coincidiendo con los datos periféricos y con el aumento del peso, lo que observamos es un aumento significativo de los niveles de mRNA de leptina. Y estamos en la actualidad analizando sus vías de señalización intracelular. Entonces, de lo que tenemos hasta ahora, pues hemos podido comprobar el estado de su receptor a nivel del hipocampo y de corteza, el neocórtex, y la situación de la vía de señalización de AKT. Hasta ahora no hemos observado ningún cambio y estamos analizando los resultados de STAT3 y del resto de vías implicadas en la señalización intracelular de leptina en el resto de tejidos. Entonces, espero poder aportar más luz a todos los objetivos que están planteados en nuestro proyecto, ojalá para la siguiente reunión, que espero que podamos hacer en vivo. Y nada, agradeceros a todos que estéis aquí compartiendo este tiempo conmigo y yo con vosotros, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu exposición, muy interesante. Os vuelvo a recordar, cualquier pregunta que queráis hacer a Carmen, tanto a Carmen como a Rubén, en el chat lo podéis incluir. Podéis escribir a quién queréis dirigir la pregunta, y la pregunta en sí, y inmediatamente después de que se terminen las dos intervenciones os contestarán. Si hay alguna otra pregunta que sea de carácter general, que no tenga que ver con estos dos proyectos, también Luis, después, que sea el que moderará todas las intervenciones y las preguntas, también nos la intentará contestar en el momento. ¿Vale? Pasamos a Rubén, que yo creo que ya está por aquí. Rubén, a ver si te podemos escuchar. No te veo. ¿Está Rubén? Sí, estoy. Ah, qué bien, qué bien. Pues cuando quieras, Rubén. Perfecto, ya se puedes compartir la pantalla. Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, hoy os saludo desde la distancia. Es una lástima que no podemos estar en Burgos, pero bueno, las cosas son como son y tenemos que adaptarnos un poco a las circunstancias, ¿no? Esto de hacer las charlas telemáticas, pues a veces dan problemas, ¿eh? Y a mí me acaba de pasar que justamente cuando os habéis conectado todos, se ha caído la red
de mi casa, no tengo internet y estoy a través del móvil. Qué suerte que el móvil tiene internet en la actualidad, que me estoy conectando. Pero no sé si qué estable será la conexión del móvil. Espero que vaya todo bien. Y entonces os voy a explicar un poquito el proyecto que estamos desarrollando en el laboratorio. En nuestro laboratorio, pues, una de las líneas que estamos trabajando son en enfermedades de motoneurona, y obviamente la ELA es la más abundante de este tipo de enfermedades. Poco os voy a hablar de la ELA porque ya la conocéis muy bien. Pero bueno, os he puesto una imagen aquí por si alguno de vosotros no lo había visto, y es que la ELA, el tipo de neuronas que se mueren son las motoneuronas, son estas que están aquí. Esto es una médula espinal y todo esto son neuronas. Pues esta que veis aquí tan grande, que podéis ver aquí en mayor tamaño, son las neuronas que quedan afectadas en la patología de la ELA. Son las neuronas que llevan la información a los músculos esqueléticos, aquellos que nosotros podemos contraer de manera voluntaria. Y esto es importante porque el músculo, si no tiene ninguna señal, está relajado, no genera tensión. La única manera de generar tensión es si estas motoneuronas les envían el mensaje de contráete. Y obviamente, como estas neuronas se van muriendo, los músculos que reciben la información de estas neuronas dejan de hacerlo de manera progresiva, y eso es lo que da pues la ausencia o la debilidad muscular en los pacientes que la padecen. Y una cosa que es importante decir es que el 90% aproximadamente de los pacientes de ELA, las causas no se conocen, y eso es una gran limitación. Solo hay un 5 o 10%, y eso va en función de los países, que la causa es conocida y que es genética. Alguna mutación en un gen, y de hecho hay más de 100 genes que se han descrito que hay mutaciones que llevan a la patología. Por tanto, es una enfermedad muy, muy heterogénea. Y de hecho nosotros hemos aprendido mucho a través de desarrollar animales que padecen esta ELA. Hemos hecho animales que se han modificado genéticamente para tener estas mutaciones que se observan en los pacientes. El más utilizado a nivel global es el que presenta la mutación en la superóxido dismutasa. Aunque estos ratones han servido mucho para tener conocimiento y presentan los mismos síntomas clínicos que los pacientes, uno de los problemas básicos es que este gen se encuentra aproximadamente en el 2% de los pacientes de ELA. Y claro, las terapias para curar esta enfermedad se han basado en este ratón, porque lamentablemente hasta hace muy poco era el único. Y eso ha hecho que muchos ensayos clínicos pues, hayan resultado defectuosos, como consecuencia de que probablemente muchas de las cosas que observamos en este ratón en concreto no se observan en otras formas de ELA. Entonces, como es muy difícil curar una cosa que no sabes qué es el origen, vas a ciegas, lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio es no intentar curar, sino intentar que la progresión de la enfermedad se enlenteza lo máximo posible. Y para ello, pues nos hemos enfocado en mecanismos que no solamente ocurren en estos pacientes que tienen esta mutación en concreto, sino que en mecanismos que ocurren en todos los pacientes, porque creemos que si estamos diseñando fármacos para una cosa que es común en todos, pues probablemente la eficacia será mucho mejor, y eso es lo que estamos esperando. Y uno de los mecanismos que se encuentran en todos los pacientes de ELA, o en la gran mayoría, es la respuesta inflamatoria. Aquí podéis ver una médula espinal de un paciente que no se ha muerto por causas ajenas. Y estas son células inmunológicas en la médula espinal que se llaman microglía. Estos son los leucocitos, los glóbulos blancos que existen en el sistema nervioso. Y podéis ver aquí en un paciente con ELA cómo estas células aumentan en número y también en tamaño. Y esto es lo que da pie a que, bueno, en la ELA hay una patología que consiste en parte por una inflamación. Y si nos vamos a los modelos animales, podéis ver también, esto es un animal normal, corriente,
Aquí podéis ver en marrón más oscuro las células de la microglía, que es donde están las motoneuronas. Y podéis ver en un animal con ELA cómo estas células de la microglía aumentan en número y también en tamaño. Así que podemos ver que, aunque la inflamación no sea la causa de la ELA está promoviendo una inflamación en el sistema nervioso, una inflamación que es crónica, que es no deseada, y esta inflamación va a aumentar o acelerar la progresión de la enfermedad. Por tanto, nosotros lo que queremos hacer aquí es bloquear la inflamación de alguna manera, no para curar, esto lo quiero dejar claro, porque la inflamación no es la causa de la ELA, pero sí para enlentecer la progresión de la enfermedad. Y claro, vosotros ahora que estamos en una época de confinamiento y que por culpa de un virus, pues seguramente habéis oído que la inflamación es buena, porque de hecho la inflamación lo que nos hace es protegernos contra las infecciones. Pero es probable que muchos de vosotros hayáis oído también que hay muchas enfermedades que están relacionadas con la inflamación, algunas relativamente leves, como son las alergias, otras mucho más graves, como podría ser la esclerosis múltiple. Por tanto, la inflamación en principio es buena, pero se tiene que controlar porque si no puede ser patológica. Y aquí podemos ver un esquema de qué es lo que pasa en un proceso inflamatorio que es deseado, que es protector. Y este es el perfil. Si miramos con el tiempo, qué es lo que hacen las células inmunes. Y vemos que aumentan cuando se da el reto, la causa que ha iniciado la inflamación. Estas células aumentan hasta que llegan a un máximo. Podéis ver aquí, estas son células inmunológicas en un tejido. Y posteriormente, esto es muy importante, se van, abandonan el tejido. Porque si no abandonan, tenemos un perfil inflamatorio de este tipo, que se quedan aquí crónicamente en el tejido o que se quedan también crónicamente, hay una pequeña remisión de la inflamación, pero queda también un poquito de célula inflamatoria. Cuando esto ocurre, mal vamos. Esto ya lleva a una inflamación crónica y aquí la inflamación deja de ser beneficiosa a dejar de ser, pasa a ser detrimental. Y entonces eso ha hecho que obviamente, pues, las dianas que hay en la actualidad para bloquear la inflamación, básicamente se tratan en bloquear los mediadores que activan este proceso de aquí. Y de hecho eso no es una cosa nueva. Ya Aristóteles, hace ya miles de años, utilizaba las cortezas de roble para hacer pociones que eso curaba la inflamación, inhibía la inflamación. Y de hecho, hasta la actualidad, todas las terapias que han ido encaminadas a frenar la inflamación, todas se basan en el mismo concepto. Vamos a evitar esta fase de aquí. Pero como vemos en el que pasan estas patologías donde hay una inflamación no deseada, es que el problema no es esta fase de aquí, que sí, que también lo es, pero lo importante es que no existe esta fase de aquí, no existe una remisión, no se acaba, no se termina esta inflamación. Y entonces aquí es donde entramos nosotros con el concepto, vamos a hacer una cosa totalmente diferente. Vamos a intentar apagar la respuesta inflamatoria, no bloqueando los procesos que dan pie a ella, sino mimetizando lo que hace el cuerpo humano para acabar con ella. Pero ¿cómo lo hace nuestro organismo para acabar con la inflamación? Pues hasta hace relativamente poco esto se desconocía. Y de hecho se pensaba que era un proceso pasivo, donde cuando los mediadores que encendían la inflamación poco a poco iban desapareciendo, pues las células inflamatorias también desaparecían. Pero eso se ha visto que no es así. Se ha visto que esta fase de aquí es un proceso que es activo, es decir, que se está controlando de una manera voluntaria por el organismo. Y de hecho, quien está controlando todo esto son unos lípidos, unas grasas, que proceden de los omega 3. Seguramente habéis oído que los omega 3 son beneficiosos para la salud y son antiinflamatorios, pero de hecho eso no es del todo cierto. El omega 3 por sí solo no hace nada, simplemente es una grasa. Pero lo que es cierto es que a través de los omega 3 estas grasas se van degradando y van formando nuevos mediadores, y estos mediadores que acaban generando los omega 3, que tenéis aquí, se llaman lípidos especializados en la resolución de la inflamación o SPMs. A partir de ahora voy a llamar SPMs. Y hay muchos SPMs.
Y el problema es que todos tenemos omega 3 en el organismo. Y de hecho, en el sistema nervioso central es una de las regiones de nuestro organismo que tiene más cantidad de omega 3. El problema que ocurre es que, en principio, esta fuera nuestra hipótesis, es que, aunque tenemos omega 3, no somos capaces de producir estos SPMs que serán los encargados de apagar la respuesta inflamatoria. Y esto es importante porque estas grasas también dan lugar, como que aquí tenéis en rojo, a otro tipo de mediadores que son inflamatorios, como las prostaglandinas, etc. Por tanto, estas grasas aquí pueden dar lugar a mediadores que apagan la inflamación, pero también a mediadores que encienden la inflamación. Así que es una cosa bastante complicada y que estamos empezando a conocer y que, bueno, llevamos años trabajando en el laboratorio y eso nos da pie al desarrollo de terapias. Y lo que os quiero dejar claro es que no es lo mismo un fármaco antiinflamatorio que lo que nosotros queremos hacer, que le llamaremos fármaco prorresolutorio. El fármaco antiinflamatorio lo que intenta hacer es que las células inmunológicas no entren al tejido. Pero una vez están en el tejido, ya no hacen nada, ¿no? Las tienes que eliminar. Y la única manera de eliminarlas es a través de estos mecanismos naturales que tiene el organismo, que eso lo hace muy bien, pero a veces estos mecanismos fallan. Y eso es lo que hace que estas células de aquí se acumulen y no se vayan y hagan un proceso inflamatorio crónico, como ocurre en la ELA. Por tanto, nosotros lo que queremos es administrar estos SPMs, estos lípidos, estas grasas que apagan la inflamación para solventar una cosa que no puede hacer el organismo por mecanismos que se desconocen. Así que durante una fase inflamatoria, recordad, tendremos la fase inicial que enciende la inflamación, que está regulada por mediadores inflamatorios, y una fase que conduce a la resolución, que está regulada por mediadores prorresolutorios, ¿no? Y lo que se ha visto en algunos estudios es esto: cuando tenemos una inflamación que no se resuelve, de este tipo o de este tipo, esto es debido en parte a que la síntesis de estos mediadores prorresolutorios la producción no se da de una manera correcta. ¿Esto ocurre en la ELA o no? Básicamente es lo que queremos ver, es lo que queremos estudiar. Y aquí os pongo una imagen para que entendáis un poco el concepto. Y esto es lo que lamentablemente nos encontramos muchos cuando vamos al trabajo o el día que volvemos de vacaciones. Y aquí os tenéis que imaginar que es un tejido donde cada uno de los coches es una célula inflamatoria. Y que el colapso aquí se ha causado normalmente porque hay un accidente. Aquí hay dos coches que están accidentados y obviamente esto es lo que hace que las células inflamatorias, en este caso los coches, no puedan abandonar. ¿Qué es lo que hacen las terapias actuales cuando nos encontramos esto? Pues muy fácil, cerramos las autopistas. Hacemos fármacos antiinflamatorios, que es básicamente cerrar la entrada de más coches a la autopista para que no se acumulen más. Pero el problema lo tenemos aquí. Tenemos estos coches acumulados que los tenemos que eliminar de alguna manera. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer nosotros? No bloqueando las entradas a la autopista, que también, sino que poner las grúas para retirar los coches accidentados que nos permita que esto se elimine del ambiente. Entonces, si nos vamos ya un poco de resultados, para que veáis que estamos trabajando en ello, que tenemos cosas interesantes, una de las cosas que hicimos fue analizar si estos lípidos se producen tanto en uno de los modelos animales de ELA como en pacientes, ¿no? Y aquí podéis ver el gráfico que os he enseñado anteriormente, donde tenemos los diferentes lípidos, y de todos estos que apagan la inflamación, solo hay uno que se detecta. En azul podéis ver los animales que son normales, estos son en la médula espinal, y en verde los animales con ELA a lo largo de la enfermedad. Como más edad tienen, pues más declive motriz presentan. Y este lo detectamos en situación normal, también lo detectamos en las médulas de los animales que tienen ELA, pero podéis ver que los niveles tienden a bajar. ¿Qué pasa con los otros? Es que ni se detectan. Por tanto, tienes una enfermedad donde tienes una inflamación y estos lípidos que apagan la inflamación no se sintetizan, no los producen. Sí que encontramos algunos intermediarios, que es los que están aquí, los que se transformarán finalmente a estos.
pero los que funcionan, los que hacen la función final, no los encontramos. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes? Pues exactamente lo mismo, no se detectan. Se detectan algunos intermediarios que no tienen función, pero los lípidos finales, los que apagarán realmente la inflamación, no se detectan. Y como hay muchos lípidos y muchos intermediarios, aquí podéis ver un gráfico que es ilustrativo, que es preliminar, donde cada uno de estos puntos nos representa un paciente distinto en función de pues, varios de estos lípidos que hay, que existen. Y esto es interesante porque lo que vemos en azul son los pacientes de ELA. Podéis ver que la mayoría están por aquí, hay alguno que está por aquí, pero la mayoría por aquí están. Y como os veis en calabaza, los pacientes sanos, normales, si miramos la sangre, están un poco más abajo. Así que con una analítica de sangre, esto parece, tenemos que incrementar la N, tenemos 90 pacientes de momento, pero queremos incrementar más. Pero con una analítica de sangre ya podemos saber si un paciente es sano o tiene ELA, y eso es importante. Y además, si miramos otras enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, los tenéis en rojo, los tenéis por aquí abajo. Por tanto, mirando solo en un análisis de sangre estos lípidos, ya podemos clasificar aquellos pacientes que son sanos, de los que tienen ELA, de los que tienen otras enfermedades neurodegenerativas. Y esto creemos que es importante a la hora del diagnóstico, porque muchas veces es complicado diagnosticar la enfermedad y pasan muchos meses desde que el paciente experimenta alguna sintomatología que no saben explicar, que es raro y que el médico no la consigue identificar, hasta que realmente identifican la patología. Y el tiempo es oro, como antes se trate la enfermedad, antes se diagnostique, pues seguramente los fármacos tendrán mayor eficacia. Así que esto para nosotros es muy interesante, pero obviamente tenemos que incrementar. Pero lo que sí que vemos es que tenemos, tanto en pacientes como en el modelo animal, que tenemos una inflamación, que esta inflamación sabemos que es deleteria, y los mecanismos que apagan la inflamación no existen. Por cualquier motivo, no sabemos el motivo, pero no se están dando. Y entonces la pregunta es, bueno, ya que esto apaga la inflamación y de manera natural los pacientes de ELA no se están produciendo estos lípidos, estas grasas, ¿podemos administrarlos nosotros de manera endovenosa o de manera oral? Para que ahora sí que estos pacientes o estos animales lo tengan, consigan frenar la inflamación y enlentecer la progresión de la enfermedad. Y eso es lo que estamos estudiando en el laboratorio. De hecho, os presento algunos resultados muy rápidos de la enfermedad, administrando uno de estas grasas y comparándolo con el Riluzol, que es el fármaco que reciben, el único fármaco que hay en Europa, de hecho, para tratar la ELA. Este es el patrón de los animales normales, con el tiempo como progresa la enfermedad. Esto es el efecto del Riluzol, que parece que tiene un efecto beneficioso, especialmente al principio, y podemos ver que de momento aquí, a la administración de una de estas grasas, pues tiene mayor efecto, lentece la enfermedad, no solamente respecto a los controles, sino que también respecto al Riluzol. Esto es tratando los animales cuando presentan algunos síntomas, pero muy pequeñitos. ¿Qué pasa cuando la enfermedad ya está muy avanzada y ya prácticamente están a punto de morir? Pues aquí podéis ver. Los animales se mueren más o menos a las 22 semanas de edad, 22, 23. Empezamos tratamiento a las 16 y como no podemos hacer pruebas conductuales, porque ya prácticamente les cuesta moverse y es complicado, hacemos pruebas electrofisiológicas para mirar cómo está esta comunicación entre las neuronas y el músculo, si está más preservada o menos preservada, ¿no? Empezamos el tratamiento, la flecha va aquí, justamente aquí, y podéis ver que desde que empieza el tratamiento en los animales controles continúa el declive, mientras que los animales que se les administra con estos lípidos parecen lentecer. ¿Esto llega a la supervivencia, incrementa la supervivencia? Pues parece que sí. Estamos trabajando aún para incrementar más el número de animales, pero a pesar de tratarlos muy tarde, a las 16 semanas de edad, pues parece incrementar la supervivencia de los animales. Así que son resultados preliminares, pero bueno, que son
esperanzadores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues básicamente estamos haciendo el desarrollo preclínico del fármaco. No podemos coger una cosa que se prueba en laboratorio y pasarlo a pacientes primeramente, sino que hay que hacer un montón de experimentos y de pruebas para, uno, validar que realmente está funcionando. Pero una cosa que es muy importante también, desarrollar un fármaco, la formulación que lo puedes dar al paciente, la pastilla, un jarabe, lo que sea, y comprobar que no sea tóxico. Porque si es tóxico, pues ya no pasa más adelante. Por tanto, durante este año y el año que viene, esperaremos tener toda esta fase. De hecho, ya en verde podéis ver los experimentos que nos pide un mapa regulatorio, que nosotros tenemos. En verde es lo que ya está hecho, en rojo es lo que falta por hacer. Y si todo va bien y el COVID no nos retrasa mucho más la cosa, pues a finales de 2021 pues ya tendríamos esta fase. ¿Esto puede llegar a pacientes aún? No. Después pasa a otra fase, que es la regulatoria preclínica, que aquí es cuando ya tienes el compuesto ya formulado, y esto se lo das a empresas que lo testen en animales que son más grandes para ver seguridad. Básicamente testan la seguridad. No es lo mismo probar un ratón y la resistencia que tiene el ratón a tóxicos que lo que tienen animales más grandes que se parecerían más a nosotros. Y si esto va bien y las pruebas sugieren que no tienen efecto tóxico, después ya pasaría a fase humanos. Podéis ver que no es una cosa rápida, y por eso lo pongo, que no es una cosa de, uy, tenemos esto, para el año que viene, si todo va bien, se puede probar en pacientes. No, es una cosa que requiere su tiempo, son experimentos que son lentos. Lo importante es la seguridad para los organismos regulatorios y, por tanto, si esto funciona, tira adelante todo, pues no se podrá llevar hasta un ensayo clínico hasta el 2024-2025, 4 o 5 años. Lo primero que se prueba es generalmente en pacientes que son sanos, voluntarios. Normalmente son estudiantes que están estudiando la carrera y que necesitan un poco de dinero. Como ya se sabe que en general es seguro, pues lo prueban. Y si se demuestra que es seguro, después ya pasa en un grupo pequeño de pacientes. Y si se demuestra que es seguro en estos pacientes, ya se va en un grupo más grande, que eso puede enlentecer un poco más el proceso. Así que quiero dejar claro que la cosa parece que funciona respecto al riluzol en el modelo animal, hay que dejarlo claro, y que esto, si tira adelante, no llegará hasta la clínica hasta al menos 5 o 6 años. Y bueno, aquí está el grupo de investigación donde estamos trabajando. Es un grupo muy grande. Obviamente no todo el mundo está en los mismos proyectos. De hecho, es un grupo que tiene distintas líneas de investigación, no solo de ELA, de lesión medular, también de nervio, donde hay diferentes investigadores principales que llevan distintas líneas. Y también se está haciendo en colaboración con Mónica Poverano, que es neuróloga del Hospital de Belviche, y en colaboración con la Universidad de la República de Uruguay, con un bioquímico que es el encargado de analizar estas grasas en las muestras que proceden de animales o de pacientes. Y obviamente agradecer pues, no solo a Fundación Luzón, sino también a la Caixa, porque si no fuera por estos dos organismos, pues este proyecto seguramente no estaría activo, no se estaría investigando sobre ello. Pues muchísimas gracias, lo dejo aquí y como han dicho anteriormente, cualquier pregunta que tengáis estaré encantado de responderla. Muchísimas gracias, Rubén. Fantástica también tu intervención. Muchas gracias a los dos por el esfuerzo y bueno, y a todos vosotros por estar aquí. Si os parece, le voy a pasar la palabra a Luis de Navas para que él modere todas las preguntas que han ido llegando y para que os vaya dando paso. De todas formas, podéis seguir preguntando. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. A ver, voy a ir por orden según los habéis escrito. Entonces, a ver... La primera es una pregunta para Carmen, que dice, ¿un estudio genético hormonal de esta hormona, o sea, la leptina,
¿podrá servir para ir haciendo un cambio de nutrición y ver qué ocurre? Nosotros, uno de los objetivos que tiene este proyecto es ahondar más en el desarrollo de una estrategia nutricional que sea efectiva de cara a la situación del contexto metabólico de un paciente que padece ELA. El problema de este tipo de estrategias nutricionales en las que se han llevado más al contexto clínico, preclínico, es la variabilidad, ¿no? En cuanto a las características que tiene la dieta y el tiempo en el que se han empleado. Obviamente conocer el contexto en el que se encuentra la leptina enmarcado dentro de esta situación hipermetabólica de un paciente es muy importante, dada la función que tiene la leptina de regulación del estado nutricional y gasto energético de un individuo. Entonces, una de las respuestas a las que nosotros queremos llegar utilizando una dieta que es muy específica, no lo he comentado antes, pero no es ni cualquier tipo de dieta ni en tiempo ni en composición, para no afectar otras dianas y otras vías, como es el caso de la vía de señalización de la insulina, y favorecer a lo mejor una situación más de diabetes o prediabetes, es esta. De hecho, también consideramos que esto ayudaría mucho a poder posicionar el tener un mayor conocimiento ligado al estado nutricional a la leptina como un biomarcador, porque realmente nos podría ayudar, ¿no?, a saber no solamente de progresión, sino también del estado metabólico en el que se encuentra el paciente. Entonces, el problema mayor que hay es que los estudios son muy recientes y que tampoco sabemos mucho más. De hecho, es una de las grandes limitaciones que hay, o sea, en el contexto científico actual en el que nos encontramos, porque no hay estudios, ¿no?, que de alguna manera se hayan centrado más en esta o en otras adipocitoquinas. Vale. Hay otra pregunta para Carmen de Enrique Gómez, pero se ha quedado cortada. Por favor, si la puedes volver a escribir más abajo, la leemos. A ver. Vale, la siguiente pregunta es para Rubén. ¿Sabemos qué lípidos son los afectados? Sí, de hecho, todos, básicamente todos los lípidos que acaban con la inflamación están todos afectados. Hay varios, hay más de una decena. Nosotros pues estamos trabajando con uno, porque básicamente antes de apostar por un lípido o por otro, hicimos pruebas con los distintos lípidos y nos quedamos con, obviamente, el que daba mayores resultados. Pero en general todos los lípidos que apagan la inflamación están todos alterados. De hecho, no están. El problema no está. Sí que encuentran algunos precursores, es decir, los ladrillos que darán lugar a ese lípido que apaga la inflamación, pero el lípido final, el que es activo, no está. Vale. Otra pregunta para Rubén. Tengo cálculos en el conducto biliar, ello hace que las transaminas estén muy elevadas, por ello no tomo el Ruzol. ¿Qué hacer ante ello? Bueno, esta creo que es una pregunta más bien para un médico. Entonces, la podemos intentar responder más tarde desde la fundación, consultando con neurólogos y gente de las unidades de ELA, porque se escapa un poco de lo que son estos proyectos de investigación. Entonces, vale, para Rubén, el diagnóstico fino no siempre es viable. ¿Qué tipo de análisis de sangre sería el adecuado? ¿Está ya protocolizado? No, este tipo de análisis
estamos trabajando y, como os digo, tenemos como 90 muestras de pacientes. Por tanto, es preliminar. Tenemos que tener mucho mayor número de pacientes para que sea consistente. Pero actualmente estos lípidos son muy difíciles de medir porque se necesita una maquinaria que es bastante cara y una experiencia en detectarlos. Y de hecho ahora aquí en España solo hay un sitio donde lo pueden hacer. Pero obviamente si esto fuera viable y diera pie a la detección clara, pues sería una manera de incrementarlo, de implementarlo en los distintos centros. Pero obviamente eso ya no depende de mí ni de cualquiera, sino de los distintos centros que pongan esa maquinaria. Vale, otra pregunta también para Rubén. Esta enfermedad es muy rápida. ¿Aconsejas el aporte de omega 3 a dosis altas en todas las fases de la enfermedad? Es que el problema que, como os he dicho, es que el omega 3 en sí solo no hace nada. El omega 3 es lo que va a derivar a la fabricación de estas grasas. Y nosotros tenemos omega 3. De hecho, hemos mirado los distintos omega 3 en los pacientes y los niveles de omega 3 están bien, no caen. El problema es que las proteínas que tienen que fabricar esto, la máquina de producción de estas grasas a través de los omega 3, no funciona. Por tanto, ya te puedes tomar muchos omega 3, que si la fábrica que los produce no está funcionando, no vas a tener el producto final. Y ese es el problema. Vale, una que pone para Rubén, pero a lo mejor puede ser un poco doble. ¿La leptina, al ser parte de las grasas, serviría como antiinflamatorio? Bueno, a ver, con la leptina, o sea, yo creo que es muy importante también animarnos y avivar un poco la comunidad científica de la ELA en torno al estudio, ¿no?, de la leptina, porque la leptina es una hormona con una doble cara y tiene también una función muy importante sobre la regulación de los procesos inflamatorios y el sistema, la respuesta inmune. Nosotros, en estudios que hemos realizado fuera del contexto de la esclerosis lateral amiotrófica y en combinación también con otros agentes, no solamente como monofármaco, pues sí que hemos observado la regulación de procesos inflamatorios de la mano de la leptina. Es decir, como comentaba antes Rubén, yo además también considero que la inflamación tiene también un papel muy importante en el contexto de la enfermedad, las situaciones, los mecanismos reguladores y el cuándo. En el contexto por ejemplo, en el Alzheimer, nosotros hemos comprobado el efecto en la reducción de los procesos inflamatorios mediado únicamente por un tipo celular, de los que ha comentado antes Rubén, dentro de lo que serían las células gliales, parece modular más la respuesta inflamatoria mediada por la microglía más que respuesta inflamatoria mediada por el astrocito. Entonces sí que tendría ese efecto sobre la regulación de los procesos inflamatorios. No sé si Rubén. Sí, obviamente el grado nutricional de cada uno tiene un efecto directo sobre la inflamación. Todos tenemos un nivel basal de inflamación y de ahí podemos tenerlo un poquito por encima, un poquito por debajo, muy por encima o muy por debajo, ¿no? Y de hecho, pues la obesidad está relacionada con niveles más elevados de inflamación de lo normal. Y eso puede generar susceptibilidad, obviamente, a muchas patologías inflamatorias. Y de hecho se sabe que en personas que tienen niveles de grasas por encima de lo normal, pues la producción de estos lípidos que apagan la inflamación también está parcialmente defectuosa.
Por tanto, hay un equilibrio entre todas las partes del organismo. Aquí hablamos de inflamación, hablamos de metabolismo, hablamos de lo que sea, pero todo está interconectado entre sí. Y a la que alteras a uno, pues los otros también se acaban alterando. Nosotros, por ejemplo, al hilo de esto que comenta, en otro modelo, otra de las líneas que llevamos en el laboratorio, que tenemos datos ya más avanzados, ya sí que hemos sido capaces de ver un poco esto es lo que dice, ¿no? De cuando hay una situación de sobrepeso, aumento del contenido en grasa, obviamente aumentan los niveles de leptina. Esto tiene un impacto directo sobre el sistema inmunológico y sobre todo lo que son mecanismos inflamatorios a nivel del sistema nervioso central, pero nosotros ya hemos detectado esta desregulación, ¿no? Que es la que se da en una situación de obesidad, que podría contribuir a la exacerbación, por decirlo de alguna manera, de estos procesos. Y ya en otro modelo diferente del que planteamos en el proyecto de Metabole, ya hemos sido capaces de ver de una manera un poquito más fina, dejando a un lado la parte periférica, afección mediada por vía de señalización intracelular de leptina en el hipotálamo y en otras partes del sistema nervioso central. Por tanto, estaríamos hablando que no solamente es una cuestión de todo aquello que se regula de la mano de los niveles, sino el que no tenga esa capacidad de ejercer su función también puede contribuir de manera directa, ¿no? Porque dejaría de alguna manera de lado a esos tipos celulares que regulan los procesos inflamatorios de manera directa, sobre los cuales, por ejemplo, no está actuando. Y obviamente esta situación en el contexto que deriva el curso clínico de la enfermedad también cambia, pudiendo tener diferentes roles de la mano o ligado a un mismo hito metabólico con el curso clínico. O sea que la historia parece a priori muchas veces como que causa primera pudiera ser una cuestión de niveles, pero quizás el entramado más importante está en aquello que se hace o no dependiendo de su capacidad o no de señalizar, que es lo que ocurre, por ejemplo, en una situación de obesidad, ¿no? Donde hay una resistencia central. Vale. Otra pregunta para Carmen. ¿Cuál sería la foto finish de la aplicación práctica del Metabole? Bueno, yo decir que la leptina ya ha sido utilizada clínicamente en la lipodistrofia, o sea, con lo cual, si estuviésemos para el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? De lipodistrofia, si estuviésemos en el caso que no lo creo, pero hipotético caso que estuviésemos hablando, que sea una cuestión de mantener unos niveles para mantener esa función, o bien mantener unos niveles y ser capaces de, utilizando otro tipo de agentes, permitir que ejerza esa función. Uno de los objetivos de nuestro proyecto es ese, o sea, por una parte poder llegar a explorar en este tipo de nuevos modelos, que sabemos que también TDP43 tiene una influencia directa sobre el metabolismo, aunque se está estudiando en otros modelos, modelos más del tipo SOD1, cuál puede ser este tipo de, utilizando dietas, ¿no? de regulación del contexto metabólico de la mano de TDP43. Una de las cuestiones fundamentales es ver esa relación, es decir, cómo la afección de TDP43, bien por variaciones en sus niveles o bien por pérdida de función por translocación, esa formación de agregados tóxicos citoplasma versus núcleo, pues puede afectar de alguna manera la regulación de la leptina, sabiendo que también TDP43 tiene un impacto directo a nivel metabólico. Por otro lado, explorar este tipo de dietas que van muy dirigidas a afectar de manera directa, a generar una situación de hiperleptinemia, ¿no? Dejando un poco de lado la vía de señalización de la insulina, ¿no? Son dietas que tienen un impacto metabólico importante, pero de corta duración. Y si fuésemos capaces de, llevando estas estrategias que van a poner un poco al límite tanto la leptina como sus mecanismos de acción, de detectar eso que estamos viendo en otros modelos, eso que está alterado de la mano de esta hormona, se podría pensar en el desarrollo de estrategias dirigidas a permitir el desbloqueo, por ejemplo, de una vía
voy a poner un ejemplo, ¿no? Utilizando cannabinoides, hay estrategias muchas, ¿no? Desbloquear la vía de AKT, que sabemos que tiene una función muy importante regulando procesos celulares muy finos, ¿no? y muy importantes en el contexto también de la neuroprotección. Es decir, que como tal pretendemos dar respuesta y arrojar luz a cosas que luego ya se lleven y que pueden pasar o bien por el uso clínico de la leptina, de una situación nutricional, una regulación nutricional que vaya muy dirigida a la regulación de sus niveles en un determinado momento de la enfermedad, o bien a utilizar otro tipo de fármacos o estrategias farmacológicas combinadas o no, que permitan modular sus vías de señalización. Vale, otra pregunta para Carmen. ¿Se puede conocer la dieta que se está utilizando si la hay? La dieta que estamos utilizando la dieta que nosotros estamos utilizando para nuestros animales, ¿se refiere? Supongo que sí. Pero la composición yo os la puedo facilitar, lo que pasa es que no creo que tenga... A ver, realmente la traslación era lo que comentaba antes Rubén, el paso de la modulación de un paradigma experimental a través del uso de dietas o de otro tipo de estrategias en un modelo animal, de ahí a extrapolarlo a un aspecto más clínico. La parte nutricional ligada a la clínica de los pacientes, y bueno, yo no soy nutricionista, yo no me aventuraría, yo puedo poner a disposición la composición de nuestra dieta, pero no sé, yo creo que los endocrinos y nutricionistas, que desde el principio del diagnóstico de la enfermedad, pues tratan de mantener un índice de masa corporal óptimo y jugar con determinados componentes nutricionales, ¿no? Para que no caiga ese IBMX que sabemos que va de la mano de una aprobación en un curso clínico. Pero bueno, no sé, os puedo facilitar la dieta en este caso. No sé, es que no sé muy bien. Bueno, yo creo que con eso queda contestado, porque el interpolar la dieta de ratón a dieta humana requiere luego de un estudio aparte para poder equipararla. Además, servirá algún tipo de... Es complicado también porque yo cuando alguna vez he hablado de este tema, también se sabe que este tipo de dietas, de regulaciones metabólicas de la leptina, no es solo lo que comemos, sino cuándo lo comemos. O sea, la edad, por ejemplo, ya dejando a un lado, ¿no? La ELA en el contexto patológico como tal, pues tiene un efecto muy importante en qué es aquello que puede producir una dieta que está inclinada hacia un mayor aporte energético porque tiene un mayor de contenido en grasas y en azúcares. O sea que creo que también en este sentido hay que ser cautos y esperar a tener un mayor conocimiento del alcance de este tipo de dietas, y nuestro caso es el poder conocer, utilizando esta estrategia, más la función, ¿no? de la leptina como mediador de todo o controlador de este paradigma metabólico en la enfermedad. O sea que... Vale. Luego hay una pregunta acerca de las fasciculaciones. Esta pasa lo mismo que antes. Es una pregunta que tiene mucho más que ver con lo que es la clínica de la enfermedad. Entonces, la trasladaremos a personal clínico y la intentaremos responder aparte, ya por mensaje directo. Una pregunta para Carmen: si la leptina serviría para ajustar la dieta en el enfermo. A ver, yo creo que eso va un poco con lo anterior, sí. Más que para ajustar la dieta, o sea, aquí estaríamos hablando de, dejando a un lado lo que sería la composición nutricional como tal, el contexto del mantenimiento, ¿no? de una situación metabólica ligada a lo mejor a un bioindicador que pueda ser la leptina a lo largo del curso clínico.
A ver, ahora para Rubén. Cuando se habla de inflamación, ¿a qué zonas del cuerpo se refiere? ¿Cómo podemos detectar que tenemos inflamación? Sí, es buena pregunta, ¿no? Porque cuando la inflamación es una cosa que en principio es invisible para el paciente, a no ser que afecte a la piel, que entonces cuando la puedes ver. Pero cuando esto no afecta a la piel, no la ves por ningún lado. Y de hecho, cuando estamos hablando aquí de inflamación, bueno, hace años se pensaba que esto afectaba simplemente al sistema nervioso central, a la médula espinal y al cerebro. Pero ahora se sabe que no es cierto, que también afecta a los nervios, a los músculos, en la sangre también. Por tanto, es una cosa que es una inflamación general, mucho más enfocada en el sistema nervioso, eso es cierto, pero es una inflamación un poco general. Vale. Pregunta para Carmen. La leptina de un enfermo obeso, uy, que se me ha ido, es mayor que en uno de peso estándar y parece producir más inflamación. ¿Cómo se plantea este inconveniente? Esa es la cuestión un poco que nosotros queremos ver, porque claro, si el potencial terapéutico estuviese solo en tener más o tener menos, hacia donde apuntan estos estudios, ¿no? O que la posicionan ahí habiéndose estudiado otras adipocitoquinas, que también tienen una función muy importante a nivel metabólico. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que esa elevación, por ejemplo, que es lo que, por ejemplo, nosotros hemos observado en uno de nuestros modelos, responde a una desensibilización de sus vías de señalización intracelular. O sea, que estaríamos hablando que no es tanto una cuestión de tener más, sino de la capacidad de la leptina como tal para señalizar. Además, el hecho de que no tenga que actuar correctamente donde tiene que actuar, dejando libres determinados tipos celulares del sistema nervioso, hace que ese exceso también tenga un efecto directo sobre otros tipos de sistemas, ¿no? Como es el sistema inmune. Y la leptina tiene un efecto sobre la regulación de la respuesta inflamatoria que podría, mediada por ella, aparte por otros montones de mediadores que no pueden no tener nada que ver con la leptina, que quedarían de lado. Entonces, para mí la cuestión importante es ver cómo está sus mecanismos de acción, por decirlo de alguna manera, que es lo que nos va a permitir conocer qué es lo que tenemos que bloquear o por contra potenciar, más que niveles, qué es lo que está ocurriendo en una situación de resistencia central a la leptina en una situación de obesidad. Esa no es la causa o la razón. Hay que conocer qué pasa, ¿no?, a nivel intracelular para poder dar una respuesta a si puede o no tener potencial, porque lo mismo nuestra teoría, ¿entiendes? O sea, hay que validar. Vale, aquí hay una pregunta que es para mí, que es acerca de si sabemos si todo el tema del confinamiento ha afectado a ensayos clínicos, o sea, a que se hayan demorado o aplazado. A ver, sabemos que los equipos médicos que están que están en contacto para iniciar ensayos clínicos siguen trabajando en ello y están siguiendo con los protocolos para pedir los permisos para la agencia del medicamento, los comités éticos. O sea que algún efecto ha tenido que haber seguramente, porque simplemente en la agencia del medicamento, o sea, han tenido una avalancha de ensayos clínicos, de solicitudes de ensayos clínicos por el tema del COVID-19. Entonces, seguramente algún retraso haya habido, pero sabemos que se siguen solicitando y se sigue trabajando en ponerlos en marcha. O sea que continuarán. Se continuará con ellos. Pregunta para Carmen. La pérdida de peso de un enfermo espinal parece ser debida al hipermetabolismo.
¿qué es mejor? ¿Una dieta grasa o proteica menos energética? La grasa no genera músculo, la otra sí. A ver, es que Esto es más nutricionista. claro, a mí, desde el punto de vista experimental tengo una opinión, pero la parte clínica obviamente, es que hay todo luego un mundo de, si hablamos de mantener una situación metabólica más favorable ligado a mantener un estado más sano a nivel de pues, una dieta que tenga un aporte mayor energético, será favorecedora, ¿no? Para poder descongestionar o aliviar un poco ese hipermetabolismo de base derivado de otra serie de alteraciones clínicas que presenta el paciente. Pero yo aquí la verdad que no me atrevería porque no soy nutricionista y no deja de haber un abismo, ¿no? entre nuestro campo como tal, pero ciñéndonos a la literatura, lo que sabemos, obviamente la situación hipermetabólica se vería aliviada cuando aumentamos los niveles energéticos, porque hay un mayor consumo derivado de otro tipo de trabajos, derivados de problemas respiratorios, de problemas musculares, que quedaría aliviado, pero no... Creo que eso apuntarlo ahí para realmente, para gente que tenga una... Yo no... Sí, lo preguntaremos. Sí. A ver si si dietistas de las unidades de ELA tienen alguna respuesta. A ver. Vale, para Carmen. He leído en alguna noticia sobre su investigación que parece que existe una relación entre las personas más obesas y la progresión de la enfermedad, en cuyo caso parece que avanza más lentamente. ¿Podría aclararnos esto? A ver, esos eran los dos estudios a los que me refería anteriormente. Nosotros, por ejemplo, por ponerlo en el contexto del trabajo que realizamos en el laboratorio, ya sabemos que hay una desensibilización, ¿vale? De una de las vías además diferenciada entre lo que sería, cuando hablo del sistema nervioso central, respuesta en médula espinal y córtex y hipocampo frente al hipotálamo, que parece llevar mecanismos de regulación totalmente diferentes de la mano de la leptina que el resto de... Entonces, no es una cuestión, a día de hoy, tampoco quiero ser muy categórica porque trasladado a otro tipo de modelos, luego con esto hay que tener cuidado, ¿no? Los modelos también muchas veces tienen animales el hándicap en el contexto en el que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, tenemos, a lo mejor hay mucha patología de la mano de TDP-43 y su influencia a nivel del metabolismo, hay mucha en médula espinal y poco en cerebro, viceversa. El modelo de Metabolep es este que nos va a permitir dar más una respuesta al tema de sus mecanismos de acción. Nosotros estamos viendo que hay una falta de funcionalidad de la leptina porque varias de sus vías de señalización están afectadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que habría que proponer una estrategia que haga plausible que se desbloquee esta vía o estas vías para permitir su señalización y ver cuál es el efecto. Porque en este momento en el que de los estudios que os comento que estamos realizando, lo que vemos es una no función, es decir, el efecto beneficioso no viene de la mano de este aspecto. Entonces, sería neuroprotector, pudiera ser neuroprotector si llegamos a darle esa funcionalidad que sabemos que no tiene. Los estudios, a mi juicio, de epidemiología, lo único que están indicando es, sin querer tampoco, porque no hay más datos, es que tienes un mejor pronóstico porque tienes un mayor contenido en grasa y una mejor situación metabólica. No dan respuesta a nada más. Vale, y hay una última pregunta, también para Carmen. ¿Se conocen trastornos metabólicos previos al diagnóstico de la ELA? Yo creo que los hay. De hecho, aquí ya entramos un poco en el contexto de cuando ya el enfermo,
ocurre un poco igual en el caso del Alzheimer, ¿no? Ya hay deterioro cognitivo cuando el paciente diagnostica a la familia, el paciente ya va al especialista, ¿no? Porque algo le pasa. Aquí ocurre igual, o sea, y en el caso del Alzheimer ocurre igual, ya hay un deterioro cognitivo y nosotros ya demostramos que la leptina estaba alterada. Además es curioso porque era eficiente, siempre llama mucho la atención que era eficiente a nivel farmacológico, y si era eficiente a nivel farmacológico pudiera ser porque realmente había una falta. En los modelos que nosotros estudiamos, en el contexto en este caso del Alzheimer, es que no había. Es decir, por alguna razón había una desregularización del metabolismo y no había una producción, por tanto, el proporcionarla permitía que ejerciese su función y esto controlaba toda una serie de mecanismos que mejoraban la función cognitiva. Yo creo que el metabolismo ligado a la leptina y otras adipocitoquinas está alterado antes de que el paciente sea diagnosticado, al igual que ocurre con, por ejemplo, los mecanismos de inflamación estarán también ahí. Cuando ya hay diagnóstico, ya hay un daño que subyace al estado clínico, ¿no?, general de un individuo. Y parece que no hay más preguntas. Pues muy bien. Si os parece, ya ha sido una hora y media intensa. Agradeceros muchísimo de nuevo a los dos, a Carmen y a Rubén, por vuestro tiempo, por el esfuerzo que estáis realizando cada uno en vuestros trabajos. La verdad es que es muy interesante, sobre todo Rubén, tú que vas más adelantado en el tiempo, la verdad pues ya ver determinados resultados es muy interesante. Por otra parte, pues deciros que se incorporará para el año que viene, que ya esperemos que sea, ¿verdad, Pepe?, que sea presencial este encuentro y que ya se incorpore de nuevo el nuevo equipo que salga de esta convocatoria. Y bueno, que ya estará circulando 1,5 millones de financiación para estos proyectos. Yo creo que es una cantidad importante que tenemos que seguir, que habrá otros tres, aparte de que se está evaluando otros 2 equipos más que se incorporarán, y que estamos muy ilusionados por todo lo que pueda llevar y todas las esperanzas y lo prometedor que están siendo los proyectos. Luego, por otra parte, estaba pensando que me parece interesante este formato ahora y que probablemente podemos realizar uno próximamente en estas próximas semanas y hablar más sobre lo que es TRICALS, Luis, y sobre lo que son los ensayos clínicos, que aunque ahora de momento activos no hay demasiados ensayos, pero sí que estamos muy esperanzados porque en un futuro muy, muy próximo haya muchos más proyectos de ensayos clínicos en nuestro país. Entonces, explicaros un poco la estrategia, que es eso de TRICALS, que es un proyecto a escala europea en el cual estamos involucrados, y entonces contaros de una manera más específica este tema de TRICALS. También me parece interesante. Y también se me ha ocurrido, al hilo de todas las preguntas que ha habido y el interés que se ha generado, que están un poco entrelazados, pero sobre todo y fundamentalmente el proyecto de Carmen, hacer uno específico sobre nutrición y estos aspectos que tanto interés tienen, y de alguna forma pues también, Carmen, nos puedas acompañar y un poco pues amplificar todo esto y que se vea pues la dieta, la evolución de la ELA en todos los ámbitos, porque sí que se ha hablado mucho de la disfagia, pero no a lo mejor en los aspectos más iniciales de la nutrición, en los primeros momentos del diagnóstico de la ELA, así como también en una fase más avanzada de la enfermedad. Me parece interesante para también poder explorar eso. Entonces, si os parece, pues lo vamos organizando. Cada vez que nos reunimos con vosotros, pues nos dais ideas también para cuestiones que pensamos que os pueden ser de interés y que, bueno, pues podemos entre todos avanzar. Agradeceros muchísimo que hayáis estado con todos nosotros, de verdad, a Sonia especialmente, también a la Fundación Banca de la Caixa, que para nosotros de verdad es una suerte poder tener a nuestro lado y que nos ayudéis en todo este camino. La suerte es nuestra, May, la suerte es nuestra, sin duda. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte. He visto muchísimas caras conocidas, me encantaría saludarnos a todos, pero creo que ya algunos tenemos un poquito de hambre y ya es hora de ir a comer. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo fuerte. Chao. Chao.